Hola, buenas tardes a todos, todas y todes, audiencia que nos acompaña en este canal de YouTube, Género, Inclusión y Denuncia. Continuando y ya para cerrar con las actividades del Día Blanco 2022, esta serie de actividades académicas, de jornadas de reflexión multidisciplinarias en torno al ambiente que llevamos a cabo en la Preparatoria 8. Hoy nos acompaña para esta ponencia de cierre la maestra Irisuen Hernández Hernández. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Voy a dar lectura a la semblanza de la maestra Hernández Hernández. Ella es originaria de la Ciudad de México, estudió la licenciatura en la Facultad de Química, la maestría y el doctorado en el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Sus proyectos de maestría y doctorado se han enfocado en la formulación y alimentación de organismos marinos con la inclusión de la química de alimentos como tecnología para su aplicación. Ha participado en diversos congresos donde ha presentado sus resultados y se ha especializado en la tecnología de alimentos durante sus estudios. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana de la carrera de Ingeniería de Alimentos, como análisis de alimentos y química de alimentos. Durante sus estudios, asesoró a diversos grupos en la crianza de larvas de camarón, en la cual se especializó durante dichos estudios e impartió talleres con colegas en el área de acuacultura. Trabajó varios años como consultora de diversas empresas de alimentos, asesorando el uso de ingredientes y formulaciones de nuevos productos, siempre bajo la normatividad y legislación requerida para los alimentos. Actualmente es profesora de carrera a tiempo completo asociada a C en la Preparatoria 8 de la UNAM como parte del Colegio de Química. Maestra, bienvenida. Muchas gracias al maestro Raciel Valdés, muchas gracias por esta introducción y gracias por la invitación y para poder participar en estas actividades del Día Blanco de la Preparatoria número 8 de la Escuela Nacional Preparatoria. Y como bien decía, la siguiente ponencia que voy a hacer yo va a dar cierre a todo este ciclo de actividades, en la cual les voy a platicar un poquito acerca de los hábitos alimenticios y el impacto que tienen en la salud y en el medio ambiente. Para esto les voy a compartir mi presentación y vamos a dar inicio. Listo. Ok. Bueno, nosotros para podernos adentrar en el tema tenemos que entender cómo es la alimentación del mexicano. En México, ¿qué es lo que se come? Pero para esto nosotros tenemos que considerar que México atraviesa por dos problemas de salud muy importantes que están asociados a la alimentación y a la nutrición. Por un lado, México ocupa el número 1 a nivel mundial en obesidad y por el otro lado, la desnutrición continúa afectando a la población, principalmente en menores de 5 años que habitan en las zonas rurales del país. La obesidad sabemos que es un grave problema de salud pública en México. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos dos puntos importantes? Uno nos está diciendo que el mexicano no se está alimentando bien. Hay dos extremos. Por un extremo tenemos que la obesidad está teniendo una tendencia, obviamente. Hay muchísimos mexicanos con sobrepeso y obesidad. Y por el otro lado es que existe todavía una población de México que está malnutrida. En ambos casos seguramente está pasando esto. No por tener obesidad quiere decir que una persona esté bien nutrida. Muchas veces de los casos la gente presenta exceso de peso o obesidad, pero no quiere decir que tenga buenos nutrimentos o que tenga una buena nutrición. Entonces, la obesidad es un grave problema de salud pública en México y las causas inmediatas se relacionan con el balance energético. ¿Qué quiere decir el balance energético? Que se ingiere más energía de la que se gasta. Nosotros los humanos obtenemos la energía de los alimentos y lo que nos está diciendo es que estamos obteniendo mucha energía de los alimentos que consumimos y que estamos gastando poca energía en nuestros procesos metabólicos y en nuestras actividades, por lo cual empezamos a tener toda esta captación de energía que se va a traducir de inicio en sobrepeso y posteriormente en obesidad. Entonces, esto es lo que nos está diciendo estos datos. Para esto nosotros tenemos que entender cómo ha sido la alimentación del mexicano a lo largo de su historia. Para esto, en esta diapositiva les estoy presentando las etapas históricas de la alimentación en México, que consta de 4 etapas principalmente.
La primera sería la prehispánica, que es en donde nosotros tenemos como ingredientes principales el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el aguacate, el tomate. Todos estos ingredientes son endémicos, quiere decir que son originarios de la región. Posteriormente tenemos la época colonial, en la cual existe todo este mestizaje de alimentario, en donde se introducen nuevos ingredientes que venían principalmente de Europa y de Asia. Posteriormente a esta época viene el periodo independiente, que es en donde existe toda esta creación de platillos típicos regionales, en donde se utilizaban tanto ingredientes endémicos como ya el mestizaje con otros ingredientes, y se da todo este apogeo de toda la cultura gastronómica de nuestro país, que es muy, muy grande y muy diversa. Y finalmente viene la etapa moderna, que es en la que nosotros estamos atravesando, ¿no? En donde se caracteriza, básicamente por el cambio de la dieta tradicional, por el alto consumo de alimentos principalmente industrializados. Existen estos cambios en la dieta tradicional, principalmente porque existe una alta disponibilidad y accesibilidad a este tipo de alimentos procesados. Existe también un alto consumo en las bebidas endulzadas, y como bebidas endulzadas no solo me refiero a los refrescos. Cualquier tipo de bebida, inclusive los jugos de frutas que uno pudiera pensar que son como más naturales, realmente no son tan naturales. Podrán contener fruta, pero todo este tipo de bebidas se les añaden azúcares. Entonces ya no entran dentro de un grupo de una bebida tan natural, ¿no? Y obviamente no son tan benéficas para la salud. Y sabemos que México es uno de los principales consumidores de refresco y de bebidas endulzadas. Normalmente el mexicano no acostumbra tomar ni siquiera agua simple, ¿no? O sea, a veces inclusive las aguas naturales pues vienen obviamente azucaradas, ¿no? Entonces, y que obviamente recurre mucho al consumo de refrescos y de bebidas que se compran muy fácilmente. Aunado a esto, también existe un elevado consumo o incremento en el consumo de comida rápida. Todas estas cadenas que nos ofrecen esta comida rápida, accesible y en corto tiempo. Y también tomar en cuenta que el estilo de vida de los mexicanos es sedentario, ¿no? Entonces, todos estos factores han ido agravando el problema del cambio de la dieta tradicional por una dieta principalmente de alimentos industrializados, y que va deviniendo en todos estos problemas de sobrepeso y de obesidad, y obviamente de una mala nutrición. Ok. Una de las conductas que sabemos que favorecen la actual epidemia de obesidad, obviamente, y el consumo desmedido de estos alimentos industrializados, se originan desde la infancia. Obviamente, al originarse desde la infancia, están fuertemente arraigadas, por lo cual es muy difícil modificar estos comportamientos sin un conocimiento cabal de la cultura alimentaria. Muchas de las consecuencias de la obesidad se refieren a este tipo de enfermedades. Una serían las enfermedades coronarias, que es en donde las arterias que suministran a la sangre del corazón se ven obstruidas. Otro problema serían los problemas metabólicos, como la hipertensión arterial o la presión alta. Estoy segura que muchos de nuestras personas que nos están atendiendo tienen al menos algún familiar que padece de esta hipertensión arterial. La diabetes, que es un azúcar sanguínea elevada en la sangre. Y la dislipidemia, que son niveles elevados de colesterol en la sangre. Todos estos padecimientos representan un gran reto para el sistema de salud, ya que presentan elevados costos los tratamientos para poder llevar a cabo o poder tratar estas enfermedades. Y existe obviamente un incremento en la mortalidad por causa de estas enfermedades. Todo esto lo acabamos de ver en la época más crítica del COVID, que tenemos que tomar en cuenta que en sí por sí solo el virus era agresivo,
y sabíamos que si las personas padecían de cualquier tipo de estas comorbilidades o de enfermedades, tenían todavía un elevado riesgo de no poder sobrellevar o no poder llevar a cabo o poder recuperarse de la enfermedad. Entonces, obviamente está ligado el tener este tipo de enfermedades con una alta probabilidad de que cualquier otra enfermedad pudiera devenir en problemas más graves, ¿no? Entonces, esto fue algo que aprendimos al menos en esta época, en este periodo de cuando fue más agresivo el virus, que personas que padecían estas enfermedades tenían un alto riesgo de morir. Y desafortunadamente los mexicanos padecen por esta mala alimentación muchos de estos problemas. No solo el exceso de peso o la obesidad, sino todas estas enfermedades consecuencia de una mala alimentación. Ok, la alimentación entonces tiene esta tendencia de incluir alimentos altamente calóricos y pobres en nutrimentos. Nuevamente vuelvo a repetir que este tipo de alimentos son de fácil acceso y un bajo costo, por lo cual desplazan la dieta tradicional mexicana. ¿Cómo me refiero a esto? ¿Qué ejemplo puedo dar? Puedo dar el ejemplo de que es muchísimo más fácil, por ejemplo, para una persona que en su vida cotidiana tiene que desplazarse, un estudiante, una persona, de un lugar de su casa al trabajo, de la casa a la escuela y demás. En algún momento del día, por estas actividades, por estarse transportando, le da hambre. Y es mucho más fácil de una persona conseguir, no sé, unas galletas, unas papas, un refresco. Son alimentos de fácil acceso e inclusive bajo costo. Unas galletas cuestan 15 pesos, ¿no? Que tratar de ir a conseguir, no sé, un cóctel de frutas, ¿no? Que al menos va a costar 30 pesos. Entonces, para un mexicano, para una persona promedio, es mucho más fácil adquirir un producto de fácil acceso y de bajo costo. Entonces, y obviamente es mucho más fácil consumir estos productos que son, pues en su momento podría decirse llenadores, que tienen bajo costo, a tratar de tener al menos una comida completa, no sé, en alguna fonda o algo así, que tratara de ser un poco una comida más tradicional, ¿no? Obviamente ahí hay una diferencia en el costo, en el tiempo y en la accesibilidad. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos ver reflejado este cambio a nivel pues mucho más grande macro? Es que existe una disminución del gasto per cápita de los alimentos como frutas, verduras principalmente, lácteos y carnes tal vez no tanto, y que existe un mayor gasto en alimentos altamente calóricos y de baja calidad nutricional, dando como resultado un reemplazo en el consumo de los alimentos tradicionales y asociándose nuevamente con el riesgo de presentar sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿por qué la mala alimentación? Ya que dimos toda esta parte introductoria del cambio en los hábitos alimenticios y el por qué está, una de las razones por las que está pasando esto. ¿Por qué esta mala alimentación pudiera afectar al medio ambiente? Sabemos que la producción de alimentos tiene impactos ambientales a distintos niveles según el tipo de alimento. ¿Cómo es esto? Obviamente va a tener impactos desde la obtención de los insumos, todo el proceso de producción en sí de algún producto, la cadena de distribución, también los procesos que se tienen que seguir para que este producto se pueda distribuir en diversos lugares, e inclusive a la hora de ser desechados estos productos, o en dónde vienen los empaques que son desechados. El costo para el medio ambiente de los alimentos ultraprocesados es mucho mayor que el de los alimentos naturales o frescos. ¿Cómo sabemos esto? ¿O cuál pudiera ser uno de los indicadores que nos estuviera diciendo esta parte? Uno sería la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador medioambiental que nos va a ayudar a calcular el volumen de agua dulce que se utiliza a lo largo de toda la cadena de producción de un bien o servicio. Entonces, con esto nosotros, para poder calcular cuánta agua se necesita para generar cualquier producto, tenemos que identificar todo el ciclo de vida de este producto y dar seguimiento a cada uno de los alimentos que nosotros tendríamos que consumir para tener una idea de la huella hídrica que estamos nosotros teniendo.
Aquí como un dato adicional, se estima que solamente el 0.77% del agua se encuentra como agua disponible para el ser humano, y México únicamente tiene el 0.1% del total del agua dulce disponible a nivel mundial. Son números muy pequeñitos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la noción de que el planeta pues está constituido principalmente por agua, sí, pero es por agua salada. Entonces, estos datos, estos porcentajes son realmente del agua dulce que está disponible para consumo para el ser humano. Y obviamente nosotros todavía poseemos un porcentaje menor de toda esta agua, que es muy poca, disponible para consumo humano. Entonces, es todavía un dato más para darle la importancia a lo que siempre nos han dicho de cuidar el agua y demás. No solo es el agua que nosotros consumimos o no desperdiciar en la regadera o lavando los trastes o lavando ropa y demás, ese es el agua que nosotros vemos. Pero no sabemos toda el agua, todo lo que se tiene que gastar para cualquier tipo de alimento o producto que nosotros tenemos. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros las tenemos que considerar porque tienen un impacto ambiental. Todas nuestras actividades, toda nuestra vida tiene un impacto hacia el ambiente. Ok, en esta diapositiva yo les estoy mostrando justamente unos valores de la huella hídrica, en donde les puedo mostrar cómo son contrastantes la cantidad de agua que se llega a consumir entre diferentes alimentos. Por ejemplo, en la imagen tenemos la cantidad de agua que se necesita para producir 1 litro de cerveza, para producir 1 kilo de arroz, para producir 1 litro de leche. Por ejemplo, para el kilo de arroz se utilizan aproximadamente 2.500 litros. Para 1 litro de leche, 712 litros. Para 1 kilogramo de papas, y me refiero a la papa natural, la que viene del campo, se necesitan 132.5 litros. Para 1 kilo de plátano se necesitan 499 litros. Para un jitomate, por ejemplo, de 70 gramos, se requieren 113 litros. Para un huevo de 40 gramos se necesitan 1.351 litros. Y si lo vemos comparándolos, al menos con alimentos de origen animal, en este caso me refiero al pollo, a queso o a carne, la diferencia es muchísima. Para un pollo se necesitan 3.700 litros para 1 kilo de pollo. Y para 1 kilo de carne se utilizan de 15.000 a 17.000 litros para producir 1 kilo de carne. Entonces estamos comparando que se necesita, vean cuánta agua se necesita para un producto de origen animal, en este caso la carne, comparado con 1 kilo de plátanos de una fruta o 1 kilo de verduras de unas papas. Obviamente son datos muy contrastantes, son cosas que normalmente las personas no sabemos cuánta agua se requiere para producir un producto. Entonces esto es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros elegir qué tipo de alimentación o en cómo vamos a basar nuestra alimentación, qué productos son los que tendrían una huella hídrica mayor que otros. Ok. Ahora, unos datos importantes o información importante para poder nosotros dar peso a esto que se está diciendo es que existe un estudio que se realizó en Guadalajara, Jalisco, por el Instituto de Investigaciones del Comportamiento Alimentario y Nutrición, en donde arrojó que existe una fuerte relación entre las dietas hipercalóricas, o sea, con exceso de calorías, y una huella hídrica alta. Obviamente esto dio una relación entre la obesidad y el cambio climático. La investigación encontró que las dietas de personas con un exceso de adiposidad, o sea, que presentan exceso de peso u obesidad, generaron una huella hídrica estadísticamente más alta, con un gasto adicional promedio de 729 litros por persona al día, en comparación con la población con adiposidad dentro de los rangos recomendados. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Justamente que las personas que tienen un tipo de alimentación más basado en alimentos procesados, obviamente estos alimentos tienen un valor energético mayor,
Por esa misma razón, estos alimentos van a provocar que las personas normalmente tengan un exceso de energía que no van a gastar en sus actividades diarias y presenten de inicio exceso de peso y posteriormente obesidad. Entonces, obviamente todas estas personas están consumiendo muchos productos industrializados o muchos productos que requieren o que tienen una huella hídrica mayor. Entonces, este tipo de estudios están haciendo congruencia con lo que se está comentando, ¿no? Las personas que tienen unas dietas más basadas en alimentos industrializados van a tener al menos una huella hídrica mayor, una afectación al ambiente mayor que el de una persona, en este caso, con adiposidad dentro de los rangos recomendados, que nos pudiera estar indicando que tiene más o menos una alimentación balanceada, no tan basada en alimentos fuertemente energéticos, ¿no? Entonces, como resumen o como conclusión de esto, la comida ultraprocesada tiene una huella hídrica mayor, además de que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y suele generar muchísima más basura. Ahora, ¿por qué la alimentación afecta al medio ambiente? Sabemos que la producción de alimentos requiere grandes cantidades de recursos naturales, en particular el agua. Sabemos que la dieta occidental, que es en la que ya nosotros estamos muy inmiscuidos, es rica en grasas, en azúcares, en carnes y alimentos ultraprocesados. Ahí podemos ver la imagen, ¿no? Muchas papitas, muchas botanas, muchas frituras, muchos dulces, mucho refresco, alimentos altamente energéticos. El cumplir con las recomendaciones, también se sabe que el cumplir con recomendaciones dietéticas equilibradas, o sea, un consumo mayor de frutas, de verduras, ese tipo de dietas que son como llamadas equilibradas puede proporcionar ahorros de hasta el 52% de la huella hídrica. Esto viene en concordancia con la tabla que yo les enseñé de la huella hídrica. ¿Cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de plátano o 1 kilo de papas? Como viene en la imagen ahí. 1 kilo de maíz o 1 kilo de tomate y demás va a ser sustancialmente menor que el producir cualquier tipo de producto industrializado, simplemente por todo el agua que se estaría utilizando en todos los procesos. No es lo mismo el agua que se gasta de producir 1 kilo de plátanos, que podemos imaginar que lo máximo que puede hacer es la distribución en lo que se tarda, pero no lleva empaque, no lleva ningún proceso adicional en la elaboración tal cual del producto. Igual cualquier tipo de producto natural. Vienen casi en su empaque natural, ¿no? No necesitan un empaque adicional y obviamente no necesitan un proceso en la industria que también pudiera generar esta huella hídrica. Entonces, el consumo de alimentos que conducen a un exceso de adiposidad tiene un mayor impacto ambiental que el consumo de alimentos naturales, frescos y más saludables. Con esto se vuelve a corroborar que la obesidad se relaciona con los problemas de cambio climático. Hasta este momento estamos hablando únicamente del agua, ¿no? de la huella hídrica. Y como dato importante a considerar para los mexicanos, tenemos que saber que México es uno de los países con mayor estrés hídrico y de los que menos invierte en resolverlos. Según el monitor de sequía de la Comisión Nacional de Agua, se sabe que de enero a junio, o sea, estamos hablando de la mitad del año, 3/4 partes del país tienen algún nivel de sequía. Son datos alarmantes, ¿no? Estamos hablando que la mitad del año, al menos más de la mitad del país tiene algún problema de sequía. Con más razón tenemos que ser mucho más conscientes de nuestro consumo para poder cuidar más el agua. Hacer un consumo de productos que no tengan una huella hídrica mayor. No consumir productos de otros países importados y demás que también tengan una huella hídrica importante. Tratar de hacer la tendencia a consumir productos más naturales y obviamente locales, eso también ayudaría muchísimo. Productos del mismo país o de regiones cercanas. Que en sí el transporte tenga el menor impacto en huella hídrica. En sí, por sí el solo producto no tendría tanta huella hídrica. Esta parte de desplazamiento hasta que llegue al consumidor final pudiera ser la parte que pudiera gastar más.
pero por eso mismo se tendría que incentivar el consumo más local, lo más cercano posible, para ir disminuyendo o bajando esta huella hídrica. Ok, pues hasta ahorita hemos hablado únicamente de la huella hídrica, de la afectación a nivel del agua. Ahora vamos a considerar la generación de los desechos, en donde obviamente no solo vamos a tomar en cuenta todo el agua que se utiliza para preparar los alimentos ultraprocesados, sino también lo que tiene que ver con la generación de basura que generan todos sus empaques. Sabemos que los restos plásticos afectan la flora y la fauna de los países y que a nivel mundial solo se recicla el 10% del plástico. Y principalmente en México, apenas únicamente el 6% se recicla. No todos los productos, no todos los empaques son reciclables. Las bolsas como las bolsas de frituras, de papitas, de dulces, entre otros empaques, no son reciclables. Además de que no existe una suficiente infraestructura para hacerlo. ¿Qué queremos decir con todo esto? O sea, sabemos que, por ejemplo, muchos empaques o envases de PET, principalmente de bebidas, ya empiezan a tener obviamente este proceso de reciclado. Sin embargo, no existe infraestructura suficiente. Y eso estamos hablando únicamente de las bebidas o de empaques que puedan ser reciclados. Pero todos los demás productos, pongámonos a imaginar en una tienda, todas las bolsas de papitas, de dulces, de botanas, de panes, de todo lo que podemos imaginar en una tienda, todo tiene empaques. La mayoría de estos empaques no son reciclables. Y peor aún, yo todavía veo una problemática mayor. O sea, de por sí existe una gran variedad de productos industrializados, una oferta excesiva, diversos productos. Como les comenté, papitas, postres y demás, cada vez salen más y más productos. Y ahora no solo existe esta problemática de que cada producto obviamente tiene su empaque, ahora he visto la problemática con esta todavía finalidad de ofrecer productos todavía en porciones más pequeñas para poderse llevar teóricamente mucho más fácil a cualquier lugar, hay presentaciones todavía más pequeñas. Entonces, si te vendían, por ejemplo, una caja de 10, no sé, de 300 gramos de galletas, ahora esa caja tiene empaques individuales de 2 o 3 galletas. O sea, todavía le estamos aumentando un empaque adicional en que sí podía ser solo una bolsa de galletas con su empaque de su caja. Ahora le estamos aumentando al menos, no sé, en las porciones que se pueda dividir, 10 empaques individuales. A veces son las porciones ridículas, ya ni siquiera para niños, 2, 3 galletas, los refrescos chiquititos que en 3 tragos se terminan y llevan todo ese empaque. O sea, es un problema importante y que se tiene que resolver. Lo único, las únicas razones o las únicas acciones que nosotros podemos hacer es ya no consumir ese tipo de alimentos, ¿no? De productos. Ser conscientes que todo ese tipo de desechos no van a ser reciclables y todavía menos de consumir presentaciones más pequeñas que todavía generan muchísimo más y más basura. Ahora, en esta otra diapositiva, les voy a hablar y otro punto importante es la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ya vimos la huella hídrica, que es el consumo del agua, ya vimos la generación de los empaques y ahora vamos a ver la emisión de los gases de efecto invernadero que produce la producción de los alimentos. Entonces, sabemos que la producción de todos estos alimentos, junto con los combustibles fósiles, son las dos principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Se sabe que actualmente el 25% de la superficie del planeta, el 25%, o sea, una cuarta parte, se utiliza para producir alimentos, extracción de recursos naturales y asentamientos humanos. Esto lo podemos ver en el gráfico que está aquí, en donde podemos ver este 25% que se atribuye a la agricultura forestal y otros usos de la tierra, como comenté, como los asentamientos humanos. 25% de la superficie. La producción de alimentos contribuye con 1/3 de los gases de efecto invernadero, 25, casi 30%. Justamente esto, la agricultura, toda la producción de alimentos.
Obviamente aquí también tiene que estar relacionado con la industria, con este 21% van un poco de la mano la industria para la producción de alimentos, junto con la agricultura para producir al menos los insumos iniciales, ¿no? Para producir cualquier tipo de producto. También se sabe que debido en parte a la deforestación, o sea, este tercio de gases de efecto invernadero se debe en parte a la deforestación, a los cambios del uso de la tierra, cambios de uso de la tierra, emisión de fertilizantes y estiércol, metano del ganado y por la cadena de suministro de procesamiento de alimentos, refrigeración y transporte. ¿Qué es lo que está pasando? Como les comenté, una parte de este cambio de alimentación ahora existe de moda o hay mucha tendencia de un consumismo excesivo de carne, en donde aquí se correlaciona el cambio del uso de la tierra. Existe una deforestación, ya que se requiere, en el caso, por ejemplo, de las vacas o del ganado, se requieren extensiones más grandes para poder desarrollar a estos animales. Existe un cambio del uso de tierra en donde tierras tendrían que ser, no sé, para producir alguna fruta, alguna verdura. Entonces existe este cambio de uso de la tierra y que sabemos que en sí la producción de estos organismos para producir carne generan, bueno, primero las emisiones de los fertilizantes, el estiércol y el metano que por sí solo produce el ganado, que también se sabe que tiene un aporte muy importante en los gases de efecto invernadero. Entonces, obviamente esto se va agravando con la tendencia a seguir siendo consumistas de carnes, cuando existen otras fuentes de alimentos para obtener proteínas. En una diapositiva, cuando estaba comentando la alimentación tradicional mexicana, que se basaba, por ejemplo, en frijoles, en tortillas, en maíz y demás, olvidé comentar, y ahorita haciendo una comparativa, que la alimentación del mexicano es una alimentación equilibrada y balanceada. Aun cuando realmente no estaba tan introducido, por ejemplo, la carne, en sí tenía que ser de los pavos, pero la carne de origen animal, la alimentación del mexicano es balanceada, ya que si nosotros combinamos, por ejemplo, los frijoles, comparándolos, por ejemplo, con una carne de res o algo así, no va a tener tal vez igual el aporte de proteínas, pero es muy similar. Y de todos modos la combinación, por ejemplo, de frijoles con tortillas de maíz, que es uno de los alimentos básicos y típicos tradicionales del mexicano, se complementan y hacen una aportación nutrimental y hacia el organismo muy importante, ya que los aminoácidos esenciales que le hicieran falta, en este caso, por ejemplo, los frijoles, los tiene la tortilla y viceversa. Aparte que la tortilla es una fuente importante de calcio. Entonces, en sí, nuestra alimentación tradicional prehispánica es una alimentación balanceada y muy importante. Por eso nosotros no padecíamos de problemas de nutrición, cosa que sí sucede con una alimentación ahora más basada en productos industrializados. Y que obviamente si tratamos de consumir carne, pues sabemos que la carne y todo el proceso que se tiene que llevar a cabo para producir la carne tiene muchísimo más impacto ambiental. Emisión de gases de efecto invernadero, huella hídrica. Y bueno, obviamente para el transporte seguramente también los empaques, para poder transportar esta carne, aparte de todo el proceso de suministro hacia donde se tenga que llevar estos productos. Entonces, esta tabla es una tabla del World Energy Trade, me parece que es del 2017 o 18, en donde, bueno, obviamente es lo más reciente y donde podemos corroborar todos estos datos, ¿no? 25% de la superficie del planeta se utiliza para producir alimentos, una gran superficie, y que se produce un tercio de los gases de efecto invernadero, toda la producción de estos alimentos. Entonces son datos importantes a considerar. Ahora, con esto los analistas creen que estos impactos se reducirían con un cambio en dietas más basadas en plantas, consumo saludable de calorías, un menor desperdicio de los alimentos y mejoras en el rendimiento de los cultivos y prácticas agrícolas. Nuevamente, si nosotros existe una tendencia a cambiar
nuestra alimentación a algo un poco más natural, aparte de tener obviamente los beneficios en salud, vamos a tener un impacto mucho menor en el ambiente. Entonces, la tendencia es ir cambiando poco a poco a dietas más basadas en plantas más saludables. Otro dato importante es que la FAO ha declarado que el gran desafío en estos tiempos es producir más alimento y a la vez reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se va a lograr esto? Obviamente se necesita producir mucho más alimentos, porque cada vez somos más humanos, pero que al mismo tiempo no se generen tantos gases de efecto invernadero, pues es cambiando nuevamente el tipo de alimentación. No alimentos procesados que requieren de más recursos, que generan más emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiarlo por dietas mucho más sanas, más naturales, más equilibradas. Otro dato importante es que la revista científica de Lancet ha abordado la urgencia de contar con dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Sistemas alimentarios sostenibles, justo, que no requieran de tantos recursos, una huella hídrica menor, no generen empaques o desechos, y no generen tantos gases de efecto invernadero, no desgasten a la tierra. También señala que los impactos ambientales de los alimentos procesados no han sido cuantificados de manera adecuada y que es imperativo que realmente se haga un impacto general desde la granja hasta la mesa, incluidas todas las etapas del procesamiento, de envasado y distribución, que todas estas etapas generan huella hídrica, empaques, generación de basura y emisión de gases de efecto invernadero. Y luego en esta otra diapositiva les voy a mostrar o les muestro algunas estadísticas, obviamente, de las tasas de obesidades. Se sabe que el sistema actual mundial de alimentos ha dejado, o sea, esta mala alimentación a nivel mundial ha dejado a 795 millones de personas hambrientas. Hay muchas personas que todavía padecen hambre por este contraste, este desequilibrio en cómo están siendo distribuidos entre países, pues obviamente los alimentos y cómo se están alimentando tan diferente entre países. También ha arrojado 2.000 millones con carencias de micronutrientes. Obviamente todos estos alimentos industrializados tienen un gran aporte energético, pero no por eso quiere decir que posean los nutrimentos adecuados para el organismo. También más de 600 millones de personas tienen obesidad y 1.900 millones de personas con exceso de peso. Por lo cual los sistemas alimentarios que existen superan los límites planetarios. Se está consumiendo, se está exigiendo al planeta muchísima más comida de lo que pudiera dar por este tipo de productos. Entonces, la producción y el consumo de alimentos son responsables del 19 al 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos estos productos tienen un aporte importante en la emisión de gases de efecto invernadero, la producción de estos productos. El 70% del consumo del agua, ya lo corroboramos con la huella hídrica, y más del 60% de la pérdida de diversidad biológica terrestre, cambio de uso de suelos, por productos que van a requerir más consumo de agua y que van a generar más gases de efecto invernadero. Entonces es como una incongruencia. Tenemos que cambiar el tipo de alimentación y los hábitos alimenticios. En las gráficas les presento en la primera la tasa de obesidad, es una tabla del 2017, en donde se ve a México y Estados Unidos en la punta. 30 y tantos % de las personas que habitan padecen obesidad. Es un dato importante. Y en la grafiquita de abajo pongo a los 5 países principales de América Latina. Y obviamente México ocupa el lugar número 1, corroborando con la tabla de arriba con un 33% de la gente obesa. Un tercio de los mexicanos padecen obesidad, ni siquiera sobrepeso, que es el primer paso, obesidad, que obviamente deviene en muchos de los problemas que se comentaron al inicio de la ponencia. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en México? Esto es como una parte final de lo que hemos estado hablando. En México se han tomado medidas como el etiquetado
de los productos alimenticios, el cual aun cuando es un gran avance en México para regular los ambientes obesogénicos, es decir, toda esta disponibilidad que existe de alimentos altos en calorías y con baja calidad nutricional, es muy importante. ¿Qué es lo que quiso hacer el gobierno de México, las autoridades de salud? Quisieron decir, bueno, ya que es muy importante, o más bien que es muy común que la gente no entienda, porque no tiene por qué tener conocimiento de la nutrición y demás, al menos la mayoría de la población, no van a poder saber leer un etiquetado, una información nutricional, una tabla nutricional. ¿De qué manera pudieran decir o de qué manera pudieran uno discernir entre que un producto sea bueno o malo? Decidieron poner este tipo de sellos, con un lenguaje claro, sencillo, y que al menos una persona no tiene la idea o conocimientos generales de una nutrición, sí sabe al menos que un exceso de calorías, que un exceso de azúcares o de grasas saturadas o de sodio, pues no es bueno para la salud. Entonces, el aproximamiento que hicieron las autoridades es decir, vamos a etiquetar a los productos y ponerles estos sellos que sean claros, que sean sencillos de leer y que puedan hacer la diferencia en que una persona pueda distinguir entre un producto. Mientras más sellos tenga, pues como que tiene más cosas no tan positivas a la salud y pueda discernir entre consumir un producto o no. Obviamente un producto que no posea sellos quiere decir que es un producto medianamente bueno, ¿no? O sea, con un valor nutricional importante porque no tiene exceso de algún nutrimento o de algún exceso que nos pudiera hacer daño a la salud. Entonces, obviamente, cuando trataron de sacar esta iniciativa de inicio, hubo muchos problemas porque a las empresas no les convenía, ¿no? A sus intereses. Es como decir, mi producto, que es muy malo nutricionalmente, le estoy evidenciando. Tiene exceso de sodio, tiene exceso de azúcares, tiene exceso de grasas. Afortunadamente, pues esto ya se reguló, existe eso. Entonces les digo, es una medida que se hizo para que las personas pudieran un poco decidir qué tipo de alimento pudieran estar consumiendo y tal vez hacer o tratar de tener una tendencia a tratar de consumir cada vez menos este tipo de productos. Entonces, aun cuando fue una buena aproximación y cuando ha sido una buena iniciativa, esto también debe ir acompañado de programas educativos y de apoyo para familias que tienen una situación económica complicada, ya que es un problema bastante complejo. ¿A qué me refiero? Lo que decía, todo este tipo de productos industrializados están muy a la mano, nosotros podemos adquirirlos muy fácilmente y tienen un bajo costo. Entonces esto puede representar un problema para las personas que tienen una situación económica complicada porque tal vez no van a tener muchas alternativas de qué productos comprar, pues al menos para, para saciar su hambre, ¿no? O para saciar un día de trabajo. Entonces es una situación complicada. Si es un aproximamiento, es una idea clara, importante, para poder ayudar al mexicano, a los consumidores, a poder distinguir y elegir mejor sus alimentos. Pero también desafortunadamente si una persona no cuenta con los medios disponibles, pues es los alimentos que va a tener a la mano por su tipo de vida, por sus actividades y obviamente por su situación económica. Entonces aquí ya es un problema pues complejo porque abarca muchas áreas, pero al menos para las personas que puedan tener esta posibilidad de poder decidir qué alimentos consumir o no, este es un aproximamiento importante y que debería de ser tomado en cuenta, primero, cuando se tenga que consumir estos productos y en segunda, tratar de evitarlos y teniendo conocimiento de que dietas más naturales, basadas en frutas, en verduras, en alimentos que no generen un gasto de agua, no generen tanta basura ni gases de efecto invernadero, tendría que ser la tendencia para ayudar al medio ambiente. Bueno, pues con esto abordé un poquito los temas o los puntos importantes de los hábitos alimenticios, principalmente nosotros mexicanos, que es lo que nos concierne, y del impacto que tienen tanto en la salud como a nivel ambiental, por el gasto de agua, comentamos la huella hídrica, por la generación de desechos, toda la basura, mucha de ella que no es reciclable y cómo afecta al medio ambiente, y obviamente
por la generación de los gases de efecto invernadero que produce toda la producción de cualquier tipo de este alimento. Sabemos que es mucho mayor la de los alimentos industrializados que de la de los alimentos más naturales. Y en esta última diapositiva presento comparativamente pues los dos perfiles de dos personas, ¿no? Una persona no obesa, obviamente se está basando de una dieta mucho más natural, pescado, verduras, frutas, nada de alimentos industrializados. Ahora, una persona que tiene o que sigue teniendo este tipo de consumos va a tender a presentar exceso de peso u obesidad y obviamente va a tener una afectación mucho más importante en el ambiente que una persona con una dieta más equilibrada. Entonces, bueno, con esto doy conclusión a esta ponencia. Espero haya sido de su agrado y haya abierto un poquito más la noción de por qué tenemos que tener una tendencia a cambiar nuestros hábitos alimenticios. Muchas gracias. Gracias a ti, maestra Iris, por esta ponencia tan amplia, tan completa en cuanto a el impacto climático que muchas veces no tenemos noción y no tenemos una idea de la relevancia que tiene en nuestro día a día. Muchas gracias, maestra. Vemos todavía tu ponencia. Agradecemos mucho este tema. Eh, Porque como decíamos, tiene que ver con nuestra cotidianidad y además nosotros y nosotras como docentes formamos al estudiantado en hábitos también y en comportamientos. Vemos que cada vez está más cerca en nuestra cotidianidad los efectos del cambio climático, evidentemente. Escuchábamos, maestra, me permito plantear un cuestionamiento para que ahondes un poco más. Ha sido reciente sabida a nivel nacional una crisis que hay en cuanto al agua en Nuevo León, un estado de la República muy industrializado, como mencionabas, bueno, seguramente dejando una huella hídrica muy marcada. Habría que ver las correlaciones de sobrepeso y obesidad a partir de ello, específicamente en ese territorio. Pero vaya, nos encontramos en la preparatoria 8 dentro de la zona conurbada de la Ciudad de México, que es también una urbe muy congestionada, con mucha industria, con mucho tránsito a partir de las personas que laboran en los distintos ámbitos de servicios y productos que se ofertan. Y bueno, vemos este ejemplo cercano enfrente de nosotros, como el estado de Nuevo León. ¿Qué podemos hacer, maestra, en el día a día, cada uno y cada una de nosotras, para aprender de esta experiencia neoleonesa, pero que seguramente vaya, es una crisis que se ha manifestado y que se ha hecho muy conocida? Sin embargo, seguramente no es la única en nuestro país. Como mencionabas, en algún momento en México, buena parte de el año tal vez tendremos una escasez de nuestras necesidades de agua, pero cómo empezar a actuar como estudiantes, como docentes en el día a día, para que no lleguemos también a una crisis en nuestra propia Ciudad de México y en nuestra propia zona conurbada, que es un espacio de mucha demanda de agua. Okay. Gracias, maestro Raciel. Efectivamente, ¿cómo qué podemos hacer? Un dato importante que yo les comenté a lo largo de la presentación fue que les dije que México, la mitad del año, o sea, de enero a junio, al menos la mitad, o sea, 3/4 del país, tiene algún problema relacionado con sequía. Esto básicamente es como abastecimiento en general del país del agua. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer independientemente sea Nuevo León, sea lo que sea? O sea, hay ciertos estados en los que se agrava, pudiera ser por situación geográfica, pudiera ser también porque están más influenciados en el consumo de ciertos productos, tal vez ellos que están más cerca de la frontera tienen todavía una tendencia más a una alimentación más occidental, mucho más parecida a la de los Estados Unidos, que es una alimentación todavía más demandante de productos industrializados, de mucha carne y demás. Pudiera ser eso también un aspecto importante,
pero en general, o sea, en cualquier parte de la región, sea aquí, sea en donde sea, lo que tenemos que hacer es justamente eso, o sea, tratar de tener una tendencia más con un conocimiento, pero esto solamente se lleva a cabo con toda esta generación de conocimientos, con toda esta divulgación de información, para que la gente tenga las herramientas de decisión, de decir, ok, a ver, si yo sigo consumiendo alimentos industrializados, ahora ya sé que no solo es cuidar el agua, como por ejemplo en mis hábitos normales de vida cotidiana, sino es decir, qué productos estoy yo consumiendo que van a generar un impacto en un primer plano, por ejemplo, el del agua. No solo es el agua. ¿Cuáles procesos se tienen que llevar a cabo para obtener un producto y qué tanto afectación va a tener no solo en agua, como dije, en desechos y en generación de gases de efecto invernadero? Entonces, teniendo uno el conocimiento así, va a tener una decisión más importante, va a tener un criterio más importante, más selectivo para decir, bueno, independientemente de que si tengo o gozo de buena salud o no, si todavía no tengo problemas de esto, la tendencia y lo mejor para mi salud y lo mejor para el medio ambiente es tratar de hacer este cambio por los hábitos alimenticios, tratar de tener una alimentación de alimentos más naturales y que tengan menos repercusión a nivel ambiental, ¿no? Pero esto solamente, lo vuelvo a decir, se genera con divulgación. En el caso de los chicos, por ejemplo, hablando de nuestros alumnos a nivel preparatoria, es informándolos, ¿no? Yo también entiendo, como lo comenté en alguna parte, entiendo las actividades, el desplazarse de su casa a la escuela y de repente estar mucho tiempo en la escuela, obviamente va a favorecer que el alumno busque como productos más fáciles de comprar, ¿no? O de consumir. Pero pues pudiera ser una aproximación a decir, bueno, me puedo levantar un poco más temprano y voy a tratar de llevarme fruta picada o algo así, ¿no? Entonces, obviamente tenemos aquí que considerar las actividades de las personas, pero creo que nuestros alumnos lo que pudieran hacer es empezar a hacer eso, tratar de empezar a consumir menos productos industrializados por salud, obviamente ahora ya conociendo las desventajas o los problemas asociados, las consecuencias hacia el medio ambiente. Y en segunda, tratar de tener este tipo de alimentación mejor, ¿no? O sea, tener más conocimiento, buscar más este tipo de alimentos y pues con esto tratar de generar pues menos desechos, consumir, con lo que decía, productos que sean más locales, ¿no? Ir a tal vez no comprar o sugerir en sus familias no ir a un supermercado, sino tratar de seguir yendo a mercados sobre ruedas, que obviamente el consumo, los productos que se ofrecen ahí seguramente son al menos del país. No es como ir a un súper y tratar de comprar un kilo de manzana que viene de Estados Unidos o de no sé dónde, ¿no? O sea, tratar de consumir productos más locales. Es lo que yo puedo imaginar. Gracias, maestra. Pues nos das una idea sobre esta característica multidimensional de la alimentación, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito ambiental. Nos compartes esta constante oportunidad que tenemos en nuestro día a día de hacer pequeños cambios favorablemente para nuestro ambiente y también para nuestra salud. Y yo también lo extendería como parte de nuestra salud mental y de nuestro bienestar, porque como bien mencionabas, esta es una situación de comportamiento, es decir, las personas se comportan de determinada manera y toman determinadas decisiones basadas en cierto contexto que tienen por la distancia, por lo práctico, por estar a la mano, incluso por ser de manera más económica y accesible para acceder a este tipo de alimentos poco saludables. Y bueno, en la formación de hábitos también impacta proponerse estos objetivos y llevarlos hasta el final y mejorar nuestra salud, mejorar nuestros hábitos cotidianos, porque como nos has comentado, tiene muchos espacios y muchos ámbitos en los que influye la alimentación y que en muchas ocasiones por comer 3 veces al día, digamos, resulta
tan habitual y tan cotidiano que le dejamos de tomar la importancia grande y medular que tiene en nuestra vida misma, en nuestra salud, y vemos también en el espacio que nos rodea, en el ambiente, y por supuesto, como parte de este día blanco, nos resulta de mucha reflexión y seguramente será de provecho para nuestra audiencia. Maestra Iris Suen Hernández Hernández, agradeciendo nuevamente la atinada y amplia ponencia que acercamos al estudiantado de bachillerato, también al cuerpo docente, que nos permite reflexionar y nos permite ver este tipo de puntos, de aristas, que como mencionaba sobre la huella hídrica, no nos damos cuenta y realmente no lo sabemos porque no tenemos esa formación, pero justo a través de estos ejercicios de divulgación por especialistas con el perfil como es el tuyo, podemos también informarnos y además formarnos y también formar al estudiantado que pasa por nuestros grupos, a quienes les impartimos diversas asignaturas y que podemos también ser parte de ese cambio del que hablabas, maestra. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Espero haya sido un poco informativo esto y que genere y que empiece a generar un poco el cambio, ¿no? O sea, por uno mismo es lo que podemos hacer. Los estudiantes lo que pueden hacer es justamente tratar de inicio de empezar a consumir menos productos y hacer un cambio a una dieta más equilibrada que va a tener beneficios en todos, en el aspecto de salud principalmente, primero por una persona y obviamente con menos afectaciones al ambiente. Agradezco mucho y que espero que haya sido un buen cierre del Día Blanco. Excelente cierre, maestra. Y con esto damos cierre, concluimos la ponencia que tuvo a bien dictar la maestra Iris Suen Hernández Hernández, hábitos alimenticios, su impacto ambiental y en la salud. Agradecemos a nuestra audiencia de YouTube en el canal Género, Inclusión y Denuncia habernos acompañado. Les invitamos a suscribirse para recibir las notificaciones y enterarse de las diversas actividades que llevamos a cabo mediante este canal, multidisciplinarias, transversales, para el interés de la comunidad estudiantil y docente. Les invitamos a revisar también las diversas conferencias, algunas de ellas magistrales, en las que hemos llevado a cabo hasta el momento y que ya se encuentran grabadas, algunas de ellas, otras en vivo, ya pueden consultarse en este canal, Género, Inclusión y Denuncia, muchas de ellas son muy trascendentes. Muchas actividades transmiten también la experiencia del estudiantado y de nuestra planta docente, de manera que les invitamos a revisarlas y a conocer todo lo que se realizó y se llevó a cabo por parte de la comunidad en este Día Blanco. Agradecemos al plantel 8 Miguel Schulz, al comité organizador de este Día Blanco, así como a todas las personas que hicieron posible la realización de esta semana prácticamente del Día Blanco 2022. Muchas gracias. Les invitamos también a que continúen al pendiente de las actividades que en este canal se seguirán transmitiendo. Nos vemos muy pronto. Excelente tarde a todas, todos y todes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.